Vamos con el revalúo, caso 2. A mí me dice en el revalúo que al 31/12 del 2020, fecha de cierre del ejercicio económico, la empresa hace un revalúo técnico practicado por expertos sobre una maquinaria. Surge la siguiente información. Valor de origen de la máquina 39.000, depreciación acumulada 15.600, tiene una vida útil estimada de 10 años, fecha de origen 1/1/16, método de depreciación lineal, valor de recupero no tiene, depreciación del ejercicio 3.900, valor según revalúo 65.000, vida útil restante a partir del 1/1 del 2021, 8 años. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es ver cómo tenía la maquinaria a la fecha de cierre 31/12 del 2020, o sea, teniendo en cuenta los datos originales. Por eso, el primero de las columnitas que nosotros armamos es el saldo contable de la maquinaria antes de la nueva tasación. Entonces yo digo, ¿cuál es el valor de origen de la maquinaria? 39.000 pesos. Si nosotros la adquirimos, la vida útil es 10 años, por lo tanto la cuota de depreciación por año sería de 3.900 pesos. Esa sería la depreciación del ejercicio, 3.900. Del 1/1 del 16, yo cuento 16, 17, 18 y 19, porque el 20 estoy ahora. Entonces, ¿cuáles serían las depreciaciones acumuladas al inicio? 4 años. 3.900 por 4, 15.600. Entonces, si al valor de origen le resto las depreciaciones acumuladas, ¿cuáles son las acumuladas? La que tenía al inicio más la del ejercicio. Eso es lo que totaliza la depreciación acumulada al cierre de 19.500. Entonces, 39.000 menos la depreciación acumulada al cierre, 19.500, me da un valor residual de 19.500. ¿Hasta ahí está lo que se hizo? ¿Quedó claro hasta ahí? No hice nada nuevo, sí. Es poner los datos que tenía. Bueno, ¿qué ocurre? A mí me dice que la vida útil restante a partir del 1/1 del 21 son 8 años. Entonces yo tengo que ver que yo tenía una vida útil de 10 años. Pero desde el momento que yo lo compré, 1/1 del 16, hasta la fecha de cierre actual, 31/12 del 2020, ¿cuántos años pasaron? Yo tengo el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. 5 años. Si a partir del 1/1 del 21 se extiende 8 años más la vida útil, ¿cuánto sería la nueva vida útil de esa maquinaria? 5 que pasaron más 8 años más, 13 años sería la vida útil nueva. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a calcular el valor contable, o sea, el valor original, pero con la nueva vida útil, con una vida útil de 13 años. Entonces, si yo ahora hago 39.000 dividido 13 años, la cuota por año va a ser de 3.000 pesos. Es decir, al distribuirlo en mayor vida útil, va a ser menor la cuota de depreciación. Como al inicio yo tenía 4 años, porque del 16 al 19 pasaron 4 años, yo digo 3.000 por 4, 12.000. Quiere decir que tengo acumulada al inicio por 12, la del ejercicio por 3, la acumulada al cierre va a ser la suma de los dos, 15.000. De modo que si yo quiero calcular el valor residual, digo 39.000 menos 15.000, 24.000. Ese sería el valor nuevo, el valor residual nuevo, teniendo en cuenta la nueva vida útil. Pero a mí me falta un paso más, porque yo no estoy teniendo en cuenta
¿cuál es el nuevo valor que el perito me dice según su revalúo? Me dice que el valor de esa maquinaria es de 65.000 pesos. Entonces, la última columna que hago es el valor contable, pero con la nueva tasación, es decir, con la tasación del perito. Voy a tener que el valor de origen de la maquinaria va a ser entonces ahora 65.000. Y esos 65.000 los voy a dividir por la vida útil, nueva, obviamente, 13 años, y me da que tengo una cuota de depreciación por año de 5.000 pesos. Lo mismo, ¿cuánto había de acumulada al inicio? Habían pasado 4 años. Por 5.000 pesos cada uno, me da una acumulada al inicio de 20.000. Más los 5.000 del ejercicio, me da una acumulada al cierre de 25.000. 65.000 menos 25.000, tengo un valor residual de 40.000 pesos. Entonces, una vez hecho los cálculos, ¿yo qué hice? Partí de la situación inicial de lo que tenía la empresa, el valor de costo que tenía, hice un intermedio al cambiar la vida útil, porque se modificó la vida útil. Puede ser que no se modifique la vida útil y solo sea el revalúo, entonces trabajaría con la última columna, o sea, con el nuevo valor, pero teniendo en cuenta la depreciación de los 10 años, la vida útil de 10 años, o sea, sin haber aumentado la vida útil. Pero acá, como me dice que aumentó la vida útil, hago un paso intermedio de variación de la vida útil para que me quede ajustado los valores de costo con la nueva vida útil, y luego sí lo paso al valor corriente. ¿Quedó claro las cuentas que hice? Sí, profe. Bien. Sí. Entonces ahora tengo que hacer el asiento. Primero tengo que ajustar a la nueva vida útil. Entonces, ¿yo qué digo? Tenía una depreciación acumulada al cierre de 19.500 con una vida útil de 10 años. Con la vida útil de 13 va a ser de 15.000. Obviamente, al aumentar los años de vida útil va a reducirse la depreciación. Por lo tanto, la depreciación acumulada de la maquinaria va a disminuir por la diferencia de 19.500 a 15.000. Va a disminuir por 4.500. Por eso la ponemos en el debe del asiento. Luego ajustamos la depreciación del ejercicio, que de 3.900 pasó a 3.000, porque se aumentó la vida útil. O sea, disminuyó 900. Por lo tanto, la cuenta de depreciación de maquinaria va a ir en el haber por 900. Y la diferencia entre el ajuste de la depreciación al cierre y la del ejercicio, fíjense que me va a dar el ajuste de la depreciación de inicio, porque de 15.600 bajó a 12.000, o sea que tengo 3.600. Como yo estoy ajustando la depreciación del inicio, que vendría a ser del cierre anterior, si yo hubiese calculado 13 años de depreciación en lugar de 10, voy a reflejar esa diferencia como una cuenta área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores, porque yo estoy corrigiendo la depreciación del inicio, que sería la del cierre del ejercicio anterior. De esta manera, a mí me van a quedar los valores de costos ya ajustados con la nueva vida útil. Entonces, el paso siguiente es, cuando ya coincide la vida útil, evaluarlo a valor corriente. Entonces, de 39.000 que yo lo tenía a costo, pasa a 65.000. Aumenta la maquinaria en 26.000. Pero también aumenta la depreciación del ejercicio, porque de 3.000 pasa a 5.000, porque ahora se calcula sobre el valor de 65.000. Entonces aumentó
2.000 pesos la depreciación del ejercicio. Y también aumenta la acumulada al cierre, porque de 15 pasó a 25, ya que todas fueron calculadas sobre el valor de nuevo que tenemos, que da el perito, que es 65.000. Entonces, aumentó 10.000 pesos. La depreciación acumulada de maquinaria aumenta 10.000. Yo acá tengo ya ajustados todas las partidas al valor corriente. Entonces, la diferencia entre los 28.000 y los 10.000 me va a dar el saldo de revaluación. O sea, el saldo de revaluación como cuenta de patrimonio neto lo voy a calcular por lo que quedó una vez que yo revalué todas las partidas relacionadas con el bien de uso. Es decir, la maquinaria, la depreciación y la depreciación acumulada. Esos 18.000 pesos de saldo de revaluación de patrimonio neto no van a quedar así en el patrimonio neto. ¿Por qué? Porque la maquinaria se va a depreciar. Y yo ya calculé una cuota de depreciación en este ejercicio y voy a calcular el resto a lo largo de los 8 años siguientes. Entonces, esos 18.000 pesos de saldo de revaluación lo voy a desafectar a lo largo de 9 ejercicios. ¿Por qué? Una porción en este ejercicio, que es cuando hice el revalúo, y las otras porciones van a ser por la vida útil restante, que yo lo voy a seguir amortizando. Entonces, el ejercicio que estoy, más 8 ejercicios que faltan, hacen un total de 9 ejercicios, que sería el tiempo a través del cual yo voy a prorratear, ¿sí? O a distribuir ese saldo de revaluación. Entonces, 18.000 dividido 9 me da que es 2.000 por año. Por lo tanto, ¿cómo lo desafecto? Saldo de revaluación, lo paso a la cuenta resultados no asignados por 2.000 pesos. Entonces, a mí me va a quedar, en definitiva, el saldo de revaluación a la fecha de cierre con un valor de 16.000 pesos. Fíjense, si ustedes miran, la diferencia entre el valor residual a costo y el valor residual a valores corrientes. ¿Cuál es la diferencia de 40.000 de valor corriente a 24.000 de costo? Los 16.000, que es lo que queda la cuenta de saldo de revaluación, como la evaluación a valor corriente de ese bien. ¿Quedó claro? Después tienen ahí, por ejemplo, la maquinaria para ver cómo quedaba el valor del bien de uso. 39 menos 26, 65. Es decir, si yo tengo que exponer el rubro bienes de uso, como está expuesto acá, ¿cómo va a quedar? La maquinaria, por su valor de origen a valor dado por el perito, menos la depreciación acumulada al cierre, obviamente calculada sobre el valor actual, me da el valor de los bienes de uso valuados a valor corriente, dado por el revalúo técnico que tiene a la fecha de cierre de ejercicio. ¿Quedó claro? Sí, sí. Se entendió. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Vamos al caso 3, que es arrendamiento financiero. ¿Qué significa el arrendamiento financiero? Es decir, nosotros podemos alquilar determinados bienes, como a veces pueden ser fotocopiadoras o aviones, barcos, que se hace a través de un contrato de leasing. Es decir, yo alquilo, pago cuotas con el compromiso que en un futuro voy a comprar el bien. Tengo la opción de comprarlo. Y todas esas cuotas que fui pagando como alquiler se toman como parte de pago del bien que yo voy a comprar. Tengo la opción de ejercer la opción de compra o no. Entonces acá me dice, por eso habla de un arrendamiento financiero. Estoy arrendando, estoy alquilando, pero con la opción de poder comprar.
Y dice, la sociedad, con fecha del 2 de mayo del 2020, ha realizado un contrato de arrendamiento financiero mediante el cual recibió una maquinaria cuyo valor de contado es 36.000, el compromiso que asume es pagar 6 cuotas cuatrimestrales de 7.321,05, venciendo el 2 del 5 la primera, más 3.500 pesos al concretar la opción de compra. La vida útil del bien es de 5 años, al 31/12/2020, cierre el ejercicio económico, el importe total financiado es de 43.926,30, al finalizar el plazo se opta por la compra del bien. Bien, nosotros acá tenemos un cuadrito donde nos indica cómo se calcula el valor. La cuota es fija. Fíjense que el monto total, cuando yo sumo las 6 cuotas, es 43.926,30, que es el importe total financiado. Pero la cuota es fija, pero es diferente el interés, porque el interés se va calculando sobre el saldo que falta pagar. Por eso el capital le va a ser distinto y el interés va a ir disminuyendo porque se calcula sobre saldo. Ustedes ahí tienen la columna del interés que fue determinándose. Y lo que falta para llegar a la cuota es el capital, o sea, una parte de la amortización de capital y otra es el interés. Empezamos con el valor, el mayor interés, porque se calcula sobre el saldo inicial, y luego los intereses se van calculando sobre los saldos pendientes de pago. Entonces, ¿cómo hacemos el asiento de la adquisición de este bien, pero mediante un contrato de arrendamiento financiero, donde tenemos limitado hasta que no lo adquiramos completamente el bien? Entonces, el valor, por eso se le agrega a lo que yo compre, o sea, alquile con opción a compra, el término arrendamiento financiero. Entonces decimos, maquinaria por arrendamiento financiero, siendo cuenta de activos, rubro, bienes de uso, pero se agrega arrendamiento financiero en una nota a los estados contables, se explica el contrato de arrendamiento, la cantidad de cuotas, cuándo vencen las cuotas, cuándo vence el contrato de arrendamiento para saber cuándo se ejerce opción de compra o no. ¿Cómo se forma el valor de la maquinaria por arrendamiento financiero? Se forma por el valor de contado de la máquina, es decir, 36.000, más el valor que hay que pagar para ejercer la opción de compra, 3.500 pesos. Es decir, que esos 39.500 están formados por los 36.000 más los 3.500 pesos. Los intereses no devengados por acreedores por arrendamiento financiero surgen del total de la columna de intereses. Fíjense que los intereses totalizan 7.926,30. Y el valor de acreedores por arrendamiento financiero surge del total de las cuotas, que son todas iguales, 43.926,30, le tengo que agregar los 3.500 pesos de la opción de compra, porque mi deuda aumentaría, además de esa deuda financiada, por el monto que yo tendría que pagar cuando ejerzo la opción de compra. Por eso hace un total de 47.426,30. Luego lo que se va haciendo, y es siempre igual, es pagar la cuota en la fecha que me dice el cuadro, se paga la cuota y se devenga el interés de cada una de las cuotas a medida que se va pagando, y cuando llega la fecha de cierre del ejercicio, calculo la depreciación de la maquinaria. O sea, por el desgaste que tuvo la máquina en ese tiempo que se usó. Entonces, la primera cuota me dice que vence el 2 de mayo del 2020. La cuota es siempre igual, 7.321,05. Entonces, pagamos la cuota y devengamos el interés. Para fijarnos el interés, seguimos esa misma línea y vemos que en interés dice 2.160. Entonces, devengamos el interés
interés perdido, intereses no devengados de acreedores por arrendamiento financiero. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profe. Sí. Norma, tengo una duda. Sí, decime. En el primer asiento, Sí. ¿se activa la maquinaria a pesar de no ser el titular de la maquinaria? Claro, porque vos tenés, o sea, vos tenés el uso de la máquina. Lo que no podés hacer es venderla la maquinaria, pero vos tenés el uso con la opción de la posibilidad de compra. Una cosa es cuando vos alquilás un inmueble y pagás el alquiler y nunca te vas a comprar ese inmueble. Y otra cosa es cuando vos estás haciendo una operación de alquiler, en este caso, pero con la opción de compra y de un bien mueble. Entonces yo lo incorporo al activo, lo incorporo, pero con el término arrendamiento financiero, que me limita la disponibilidad del bien. Entonces, en ese caso, sí. estás obligada a ejercer la opción de compra. Porque si no ejercieras la opción... Si no ejerzo la opción, vas a ver qué pasa después, doy de baja la maquinaria y no la tengo más. Ah, perfecto. La devuelvo al no ejercer la opción de compra. Claro. Se termina la operación. Si ejerzo la opción de compra, todo lo que estuve pagando forma parte del precio del bien. ¿Sí? Y paso a tener la maquinaria con total libre disponibilidad de la misma. Puedo hacer lo que quiero con la máquina. Si no ejerzo la opción de compra, la devuelvo. Claro, ¿sí? Bárbaro. Gracias. Bien. No, por favor. Cuando llega la próxima cuota, que es el 1 de septiembre, también el pago de la cuota va a ser siempre igual, 7.321,05. Lo que va cambiando es el interés, porque fíjense que el interés de la segunda cuota disminuyó porque se calculó sobre saldo, es 1.850,34. Cuando llega la tercera cuota ya es en enero. Por lo tanto, al 31 de diciembre, yo voy a calcular la depreciación de la maquinaria. ¿Y cómo calculo la depreciación de la maquinaria? Y tomo el valor de la maquinaria, 39.500, y lo divido por la vida útil estimada, 5 años. 7.900 sería la cuota de depreciación. Acá mucho problema no me hago por lo proporcional o demás, puedo hacerlo año de alta, o sea, amortizarlo todo el año sin ningún problema, porque total, el contrato va a vencer antes de la vida útil. Entonces no tengo problema, yo directamente puedo amortizar todo el año. Entonces calculamos la depreciación, pero siempre fíjense que dice maquinaria por arrendamiento financiero. No olvidarse de esas palabras. Depreciación acumulada de maquinaria por arrendamiento financiero. Y ahí tenemos entonces los 7.900 pesos. Cuando empieza enero, tenemos la otra cuota, la tercera cuota. Entonces, acreedores por arrendamiento, a caja, siempre el valor de la cuota es la misma, y el interés ahora es 1.522,09. Ustedes vayan siguiendo el cuadrito del enunciado que tiene el interés. La cuarta cuota, que es en mayo, acreedores por arrendamiento financiero y caja, por 7.321,05, y el interés ya es 1.174,16. La quinta cuota, que es también acreedores por arrendamiento financiero y caja, la cuota siempre fija, 7.321, lo que cambia es el interés que se devenga, que es 805,34. Y la sexta cuota ya va a ser en enero del 2022. Por lo tanto, en diciembre tengo que calcular la depreciación de la maquinaria. Y ojo que acá, se olvidaron, de maquinaria, no me tengo que olvidar por arrendamiento financiero. No escribí nada. Ahí. ¿Qué pasa? Ahí está. Ahí va. Por arrendamiento financiero. Y lo mismo acá. No la puedo dejar sin. Por arrendamiento financiero, porque tiene que siempre
mantenerse esa situación para saber que todavía el contrato de arrendamiento no terminó. Bien. Y luego nos queda la cuota de enero. Acreedores por arrendamiento financiero, caja y los intereses perdidos, intereses no devengados de 414,37. Las cuotas son cuatrimestrales, por lo tanto hicimos enero, febrero, marzo, abril. A fines de abril yo tengo que ejercer la opción de compra. Y acá tenemos las dos situaciones. Si yo ejerzo la opción de compra, ¿se acuerdan que dentro de acreedores por arrendamiento financiero había quedado los 3.500 pesos que teníamos que pagar si ejercíamos la opción de compra? Entonces ahora pagamos eso que quedó, 3.500 pesos. Y ya al finalizar el contrato de arrendamiento financiero, la maquinaria pasa a ser de propiedad íntegra de la empresa. Por lo tanto, tiene que desaparecer la cuenta maquinaria por arrendamiento financiero, porque ya no está más sujeta al contrato de arrendamiento financiero, sino que ya está a disposición libre de la empresa. Por eso colocamos maquinaria y damos de baja la cuenta maquinaria por arrendamiento financiero por el valor de origen total de la máquina, o sea, los 39.500 pesos. Valor de origen más la opción de compra que formaba parte de ese costo. Pero al aparecer la maquinaria ahora, también tenemos que corregir la cuenta complementaria de maquinaria, porque teníamos la cuenta de depreciación acumulada maquinaria por arrendamiento financiero que me estaba ajustando a maquinaria por arrendamiento financiero. Pero si yo ahora la maquinaria por arrendamiento financiero la paso a la cuenta maquinarias, que es la cuenta de origen, entonces que yo tengo total disponibilidad de esa máquina, también tendré que corregir la depreciación acumulada, sacar la cuenta de depreciación acumulada por arrendamiento financiero y pasarla a la cuenta de depreciación acumulada maquinaria. Y es lo que se hizo aquí. Depreciación acumulada por arrendamiento financiero a depreciación acumulada de maquinaria. ¿Y de dónde surge el valor? De la suma de las dos depreciaciones que se hicieron. 7.900 más 7.900. De ahí surgen los 15.800. ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Qué pasa si yo no ejerzo la opción de compra? Bueno, obviamente que en bienes de uso me va a quedar la maquinaria menos su depreciación acumulada. O sea, me va a quedar de esa manera en el rubro de bienes de uso, ¿no? Si yo no ejerzo la opción de compra, yo la maquinaria por arrendamiento financiero ya no la tengo más porque la tengo que devolver. 39.500. Tampoco voy a tener más la depreciación acumulada por maquinaria por arrendamiento financiero. Si no tengo la máquina, ¿quién voy a amortizar? Entonces voy a dar de baja la depreciación acumulada de maquinaria por arrendamiento financiero 15.800. Y tampoco le voy a pagar al acreedor los 3.500 pesos para ejercer la opción de compra, porque al no ejercer la opción de compra, no le voy a pagar al proveedor esos 3.500 pesos. Por eso, cancelo esa deuda de 3.500 pesos. Entonces, si yo hago que el valor del bien es 39.500, con una depreciación acumulada de 15.800, o sea que me había quedado 23.700 del bien, pero le voy a restar los 3.500 pesos porque no ejercí la opción de compra, entonces no le voy a pagar al acreedor, y lo tengo que cancelar porque no me puede quedar la cuenta acreedores por arrendamiento financiero con un saldo acreedor de 3.500 porque yo no voy a pagar esa deuda, porque no voy a ejercer la opción de compra. Entonces, la diferencia, 20.200 pesos, es lo que todavía faltó de la maquinaria poder depreciarla y a su vez, porque no la seguí usando, porque terminó el contrato, y como no pagué la opción de compra, por eso disminuyeron los acreedores, lo que me quedó como pérdida por no ejercer la opción de compra, o resultado por no ejercer la opción de compra, 20.200 pesos.
Por lo tanto, en el rubro bienes de uso, si yo no ejerzo la opción de compra, no me va a quedar nada. Y solamente va a quedar en el cuadro de resultados el resultado por no ejercer la opción de compra. ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. Vamos al caso 4, donde el caso 4 es un bien de uso de proceso de producción prolongada, donde yo le voy a cargar los intereses. Entonces, acá me dice que, bueno, la unidad de medida es homogénea, o sea que hay inflación, tengo que tener en cuenta. Y dice que ha optado por activar el interés de capital ajeno, es decir, que en este bien de proceso de producción prolongada le voy a cargar al costo el interés del pasivo. Me dice que para la construcción del edificio donde funcionará la administración de la empresa, se efectuaron las siguientes inversiones durante el ejercicio. Llegado la fecha de cierre todavía está en construcción, por eso no puedo ponerle el inmueble. Voy a ir poniendo obra en curso cada vez que se fue haciendo algo sobre el inmueble. Entonces tenemos que en febrero del 2020, 10.000 pesos, por eso registramos obras en curso, certificado de obra a pagar, es lo que se adeuda, la cuenta que por ahí utilizo para indicar la deuda que tengo con el contratista de que todavía yo no le pagué el grado de avance de obra. En el mes de junio, 20.000 pesos. Entonces, obras en curso, certificado de obra a pagar, 20.000. Y en el mes de septiembre, 50.000 pesos, obras en curso, a certificado de obra a pagar por 50.000. O sea que la obra en curso tiene un valor hasta ahora de 80.000 pesos, que todavía no terminó. Por eso me dice, al cierre del ejercicio, la construcción estaba en curso y su finalización se prevé para diciembre del 2021. Para efectuar esa construcción, dice la misma, la empresa accede a financiamiento externo al 12% anual. El endeudamiento originado el 1 de diciembre del 2020 equivale al 80% de lo invertido. ¿Qué quiere decir? Que la empresa pide un préstamo por el 80% de lo que invirtió. El 80% de 80.000 es 64.000. Y ahí está el préstamo que pidió y el dinero que recibió. Caja, préstamos a pagar por 64.000. ¿Quedó claro? Hasta ahí. O sea, es 80.000, se los dejo indicado, por el 60%, que es la financiación que se hizo, ¿sí? Y eso implica 64.000 pesos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Bien. ¿Qué ocurre? Como esta obra en curso a la fecha de cierre hay inflación en el ejercicio, yo tengo que ir expresando cada una de estas partidas por el coeficiente corrector desde el origen hasta la fecha de cierre. Entonces, la primera partida de 10.000, que fue en el mes de febrero, el coeficiente de febrero, fíjense que dice 2. Por lo tanto, reexpresado tengo 20.000. Luego tenemos el de 20.000, que es de junio, dice coeficiente 1,50. Reexpresado 30.000. Y el de 50.000, que es de septiembre, coeficiente 1,20, por lo tanto da 60.000. Es decir, que la obra en curso que yo tengo en 80.000, llevada a moneda de cierre, es 110.000. Quiere decir que la obra en curso aumentó por la reexpresión 30.000 pesos. Obra en curso, array, 30.000. Pero me dice que este préstamo que yo recibí el 1 de diciembre, o sea en el mes de cierre, genera un interés del 12% anual, o sea que equivale al 1% mensual. El 1% de 64.000, que es el préstamo que yo pagué, que yo recibí, es 640 pesos. Ese es el interés
que yo voy a tener que cargar a obra en curso. Pero ¿qué ocurre? Ese interés, fíjense que yo no lo puse para reexpresar. ¿Por qué? Porque ese interés corresponde al mes de cierre. Entonces, ¿qué coeficiente corrector va a tener? 1. Por eso es que directamente se carga a obra en curso los 640 pesos y préstamos a pagar 640. El 1% de los 64.000 pesos que se recibieron de préstamos. Quiere decir entonces que si yo ahora quiero exponer en el activo este bien de uso de proceso de producción prolongada, que sería la obra en curso, la obra en curso tenía un valor expresado de 110.000 pesos y le cargamos 640 pesos de intereses de ese mes de cierre. Por lo tanto, la obra en curso pasa a tener un valor de 110.640. Certificado de obra a pagar queda por el monto, que es una deuda en pesos, 80.000, y el préstamo a pagar queda por los 64.000 que yo tenía, más el interés que se sumó al préstamo, porque se devengó ya por haber pasado un mes, 640 pesos. Por eso pasa a ser el préstamo de 64.640. ¿Quedó? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Profe. Vamos al caso 5, que es revalúo, otro similar al que vimos, como para darle el cierre a revalúo. Me dice que al cierre del ejercicio 31/12 del 2020, el rubro bienes de uso de la sociedad compone de la siguiente manera. Valor de origen, una maquinaria, depreciación acumulada, fecha de origen el 1/1 del 2015, vida útil estimada 5 años. Y un terreno por 180.000 adquirido el 1/1 del 2018. En dicho cierre se convoca a un técnico para reevaluar dichos bienes. Como resultado se obtiene maquinaria, valor de bien a nuevo 180.000, vida útil restante 4 años a partir del 31/10 del 2020. Valor de recupero 0 y el terreno tiene un valor del bien de 200.000. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la maquinaria. La maquinaria, fíjense que se adquirió en el 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ahí se agotó su vida útil. Por eso la depreciación acumulada es el mismo valor de la maquinaria. Ya en el 2020 yo no la tengo que depreciar porque no, la vida útil de 5 años ya pasó, ya terminó. Por eso el valor de origen es 60.000, la depreciación acumulada al inicio es 60.000, por lo tanto la del ejercicio es 0, la acumulada al cierre sigue siendo 60.000, lo mismo, y ¿qué tengo de valor residual? 0. No me quedó nada, porque está totalmente amortizado. Pero ¿qué me dice a mí el perito? Que la vida útil restante es de 4 años a partir del 31/12 del 20. Entonces, cuidado acá. Yo dije 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Al inicio ya habían transcurrido los 5 años. Cuando llega el cierre del 2020, pasó un año más. Si me dice que se prolonga la vida útil por 4 meses a partir del 31/12 del 2020, quiere decir que yo al 31/12 del 2020 ya había tenido 6 años, más 4 que se prolonga, la vida útil nueva de esa maquinaria va a ser 10 años, no 5, 10 años. Entonces, yo voy a tener que calcular
los valores de esta maquinaria a costos, sin entrar a valor corriente, con la nueva vida útil. Porque a los 60.000 yo lo tengo que dividir ahora por 10 años y me va a dar una cuota por año de 6.000 pesos. Obviamente que ¿cuánto es la depreciación al inicio? Y si habían pasado 5 años, 6.000 por 5, 30.000. Pero ahora, si yo hago ¿cuál es la depreciación acumulada al cierre? Digo 30.000 más 6.000, 36.000. Por lo tanto, ¿cuál es el valor residual de la maquinaria? 60.000 menos 36.000, 24.000. Ese sería el valor residual con la nueva vida útil. Antes tenía 0 porque la vida útil estaba toda consumida. Ahora, como con extenderse la vida útil a 10 años, tengo un valor residual de 24. Paso siguiente es ver qué valor corriente, qué tasación me da el perito. Me dice que por la maquinaria su valor a nuevo es de 180.000. Entonces, el valor contable según tasación es 180.000. La vida útil es 10 años. Si yo a 180.000 lo divido por 10, me va a dar la cuota de depreciación del año por 18.000. Y nosotros sabíamos que al inicio ya habían pasado 5 años. Entonces, 18.000 por 5 me dan los 90.000, que es el valor de la depreciación al inicio, 90.000. Más 18 del ejercicio me da una depreciación acumulada al cierre de 108.000. ¿Y cuál sería el valor residual de ese bien a la nueva tasación? 180.000 menos 108.000, 72.000 sería el valor del bien a la nueva tasación y teniendo en cuenta la nueva vida útil. Entonces, ¿cómo registramos esta situación? Nosotros teníamos una depreciación acumulada al cierre de 60.000, ahora lo tenemos por 36.000. ¿Por qué? Porque al aumentar la vida útil disminuyó la cuota de depreciación por año. De 60 a 36 disminuye 24.000. Por eso colocamos depreciación acumulada de maquinarias por 24.000. Luego vemos la depreciación del ejercicio. No tenía nada y ahora tengo 6.000. Obviamente resta porque es un resultado negativo. Entonces, ¿qué pasó? Al no tener nada y ahora tener 6.000, porque se recalculó con la nueva vida útil, yo tengo un aumento en la depreciación de maquinaria de 6.000 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto totaliza lo que yo ajusté? Que es la depreciación al cierre y la depreciación del ejercicio. La ajusté por el cambio en la vida útil. Totalizan 30.000 pesos. Y 30.000 pesos lo reflejamos como área porque es la diferencia del valor de las depreciaciones al inicio del ejercicio. Porque al haber cambiado la vida útil, es necesario reestructurar la depreciación acumulada del inicio. Por eso tenemos entonces área por 30.000. Y luego pasamos del valor del bien a costo según su nueva vida útil con el valor de mercado del bien, dado en este caso por un perito técnico, con la nueva vida útil. Entonces, la maquinaria de 60.000 aumenta a 180.000. Por eso tenemos un aumento de 120.000. Y luego, la depreciación del ejercicio de 6.000 pasa a 18. Es decir, que hay un aumento de 12.000 de la depreciación de maquinaria.
Y la depreciación acumulada de maquinaria de 36.000 pasa a 108.000. Por lo tanto, hay un aumento de depreciación acumulada de maquinaria de 72.000 pesos. Y ahora yo tengo que determinar el saldo de revaluación. O sea, ¿cuál va a ser el saldo de revaluación una vez ajustadas al valor del perito de la maquinaria, la depreciación de maquinaria y la depreciación acumulada de maquinaria? Entonces, 132.000 menos 72.000 me da 60.000, que es el saldo de revaluación. Ese saldo de revaluación lo voy a distribuir en los años de vida útil que queden de este bien. Me indicaba que restaban 4 años más el año en que está, donde se calculó y se hizo la evaluación técnica, me va a dar 5 años. Entonces, esos 60.000 pesos de saldo de revaluación lo divido en 5 años. Y tenemos el valor a asignar o a desafectar de 12.000 pesos. ¿Cómo hacemos? Y bueno, disminuimos el saldo de revaluación y pasamos ese saldo, esa porción de saldo, a resultados no asignados o resultados acumulados para su distribución por 12.000 pesos. En el otro caso, me decía que yo tenía un terreno por 180 y que ahora el valor según el perito es 200.000. El terreno, directamente yo reflejo la evaluación, o sea, el saldo de revaluación. ¿Por qué? Porque yo tenía 180.000 y ahora el valor es 200.000 del terreno, o sea que aumentó 20.000. ¿Y cuál es la contrapartida? Saldo de revaluación 20.000. Obviamente que este saldo de revaluación va a quedarse en la empresa hasta que se dé de baja el terreno o se venda el terreno, porque el terreno no se desgasta, entonces no se va a prorratear entre los distintos años de la vida útil. Cuando yo quiero exponer el rubro bienes de uso, ¿yo qué digo? Por un lado tengo, en este caso, la maquinaria, que tiene un valor de 180.000 menos 108.000 de depreciación acumulada de maquinaria, tengo un valor residual de 72.000. Fíjense que yo si acá digo saldo de revaluación que eran 72 y les afecto 12.000 pesos porque es de un ejercicio, a mí me restan 4 ejercicios, o sea que de 72 desafecto 12, perdón, de 60, chicos, no tomé mal el importe, de 60 desafecto 12, ¿cuál sería el saldo de revaluación que me queda? 48.000. Fíjense que si yo miro la diferencia entre 72.000 y 24.000, son los 48.000 que quedan de saldo de revaluación por haber ajustado el valor de los bienes de uso. Y el terreno, esos 20.000, van a quedar como saldo de revaluación hasta que no se venda el terreno. Porque como el terreno no se deprecia, no se va a desafectar hasta que no se venda el terreno, va a quedar la cuenta saldo de revaluación. Acá ven cómo está determinado. La maquinaria al valor que da el perito, menos la depreciación acumulada de maquinarias, que una vez ya determinada en función, ¿sí?, de la nueva vida útil y la evaluación técnica del perito. Son los 108.000, me da los 72.000 de la maquinaria. ¿Y qué le agrego? Como bien de uso, el terreno por el valor que me dice el perito, 200.000. Quiere decir entonces que el rubro bienes de uso tiene un valor total al valor dado por el perito, o sea, al valor corriente, revalúo técnico, de 272.000 pesos. ¿Quedó? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Sí, se entendió.
¿Quedó alguna duda? No, ninguna. Bueno, vamos a dejar de compartir.